Muy buena tarde, bienvenidos a la conmemoración del cumpleaños número 56 del Centro Historia San José de Espeleta de Sonsón. Como saben, toda canción requiere una letra y esa letra traduce una historia importante en la vida. A continuación nos levantaremos para cantar el himno de Colombia. Inmortal, de surcos de dolores, ella termina ya, oh gloria inaccesible, oh poder inmortal, de surcos de dolores, ella termina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, entre cadenas firmes, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, de surcos de dolor, quien termina ya, quien termina ya. Oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, de surcos de dolores, quien termina ya. Toda institución e igualmente todo proceso en la vida requiere no solo de un administrador, sino de una persona que lo está liderando. Le vamos a dar a don Alberto Londoño, el presidente del Centro de Historia, para que nos dé unas palabras sabias. Gracias por lo de sabias. Bueno, hoy estamos celebrando 56 años de un constante trabajar por la historia, siguiendo las huellas de aquellas personas que quisieron pasar por el tamiz de la imprenta un testimonio de amor por su querido pueblo. Sonsón. Al revisar nuestro pasado desde que adquirimos identidad de sonsoneños, nos asombramos del vivo interés de nuestros ancestros por forjar en el espíritu de todas las generaciones, desde los primeros que llegaron, el amor por las letras y las buenas prácticas literarias. Desde 1906 fue don Januario Henao Benjumea el primero en poner de presente la necesidad de educar a los jóvenes, y para eso abrió la primera escuela que contó con la dedicación de don Ramón de Echandía, primer maestro de Sonsón. De allí en adelante el interés por la cultura se mantuvo vivo a pesar de las constantes manifestaciones, las constantes interrupciones debido a nuestras nefastas guerras civiles del siglo XIX. Familiares nos son los nombres de Braulia Vega de Arribón, Juan de Dios Ramírez, Victoriana Estrada, Dionisia Sánchez, Leonor Restrepo Calderón, José María Restrepo Maya, Patricio Cadavid, Alfredo Cayón y hasta la misma María Martínez Benítez, que con las dificultades propias del siglo XIX sembraban en nuestros ancestros el culto por los libros.
Ya a principios del siglo XX, una playa de prohombres educados en universidades, seminarios y algunos también como autodidactas, no se limitaron solo a devorar libros y documentos, sino que quisieron con ello convertirse en escritores de asuntos tan variados como novelas, cuentos, folclore, poesía, música y lo más importante, escribir la historia de nuestro municipio. Para citar algunos cuantos, tenemos al presbítero Roberto Jaramillo Arango, poeta e historiador, Marco Antonio Jaramillo, novelista, Agustín Jaramillo Londoño, folclorista y cuentista, Benigno A. Gutiérrez, folclorista, Emiliano Izaza Gutiérrez, periodista y gramático, y Gregorio Gutiérrez González, poeta y político, solo por nombrar algunos de ellos. No es fácil para nuestros investigadores en la historia, pues solo pueden avanzar en la medida en que las fuentes escasas y difíciles de hallar les permitieran. Para mediados del siglo pasado, periodistas prolíficos fueron los legados de los padres Roberto María Tisnés Jiménez, Gonzalo Uribe Villegas, Juan Botero Restrepo, Alejandro Arias Pulgarín, laicos como Delio y Néstor Botero Bolsorti, Gabriel Poveda Ramos, Alonso Muñoz Castaño, Antonio Ángel Uribe, Mercedes Ramos Toro, Celia Ramos Toro, Josefina Henao Valencia y Miriam Correa Palacio y otros que se me escapan. Todos ellos vieron la necesidad de tener un lugar común para escritores e investigadores y unidos a otras tantas personas que han posteriormente mantenido la llama del civismo y la cultura viva en sus corazones, se dieron la tarea de formar un foco donde se pudieran reunir y debatir sus inquietudes intelectuales, y fue allí cuando precisamente nació el Centro de Historia de San José de Espeleta, un 28 de febrero de 1970. Varias generaciones ya han tenido tiempo de pasar por este foro, y la verdad es que no ha quedado mal a Sonsón. De allí han salido gran cantidad de obras, convirtiendo a este centro en una verdadera cuenca cantera de editores, ensayistas, poetas y artistas como Pablo Jaramillo. El deber de nosotros es seguir avivando la llama de ese foro, no dejarla apagar y seguir acudiendo a él para seguir ofreciendo a Sonsón y a sus habitantes lo mejor del ejercicio intelectual, que es la máxima expresión del ser humano. Muchas gracias. Continúe, señorita. Para hablar más que todo del antepasado indígena y de la cuestión indígena que nos van a, que don Alberto y con la compañía de Edwin nos van a explicar por qué es tan importante el antepasado sonsoneño desde esa parte, no solo indígena, sino esa parte pujante que hizo a Sonsón lo que hoy es. Así que los dos. Nos fuimos allí, Edwin, ¿o qué? Estamos desde aquí. Como quiera. Venga, pues. ¿Necesitan micrófono? Sí. Usted nos va traduciendo. Pero necesitamos... Venga, yo les voy pasando las... Yo les voy pasando las diapositivas. Para que la vaya pasando. Para que la vaya pasando, Mónica. Bueno, primero que todo, mucho se ha hablado de Sonsón. Se ha hablado de su fundación, que fue en 1791, que esa fundación fracasó, luego que fue otra fundación de Ruiz y Zapata en 1800, y que esa es la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Pero hay otros aspectos del pasado sonsoneño que permanecen muy oscuros, que nadie se ha dignado como en tratar, como en estudiar. Yo aquí traigo un cuadro de lo que fueron, más o menos, de lo que fueron los gobernantes de esa época.
arriba están los años, aquí en la segunda fila están los virreyes. Está Antonio Caballero y Góngora, Gilda Borda, que duró unos pocos meses, y José Manuel de Espeleta, que tiene mucho significado para nosotros. Y abajo están los gobernadores. Está Francisco Silvestre, que fue un gobernador que nos dejó una obra que llamamos La Relación de la Provincia de Antioquia. Está Juan Antonio Mon y Velarde, que gobernó hasta 1788, y está Francisco Baraya de la Campa, que también es muy importante para nosotros. ¿Por qué tengo este cuadro aquí? Para evitar o para obviar una confusión que hay entre los autores sonsoneños, que dicen que Juan Antonio Mon y Velarde fue el que dio el permiso para fundar a Sonsón y que él pidió a los colonos que este territorio se llamase San José de Espeleta de Sonsón. Y les voy a mostrar aquí que eso no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Devuélvete un poquito, si me das favor. Porque Juan Antonio Mon y Velarde fue gobernador de Antioquia durante el virreinato de Caballero y Góngora, el del arzobispo Caballero y Góngora. Es decir, Juan Antonio Mon y Velarde nunca se encontró con José Manuel de Espeleta. Nunca se encontraron como gobernantes. Yo creo que ni lo conoció. Si Juan Antonio Mon y Velarde hubiera dado el decreto y hubiera pedido que se llamase como se llamaba el virrey, seguramente hubiera dicho, llámese San José de Caballero y Góngora, que era el virrey que gobernaba en ese momento en que él estaba de gobernador, ¿cierto? Pero hay una confusión porque aquí en Sonsón mucha gente dice, no, es que Mon y Velarde dio el decreto y pidió que se llamase San José de Espeleta. Vea que José Manuel de Espeleta llegó casi un año después de haber salido Mon y Velarde de la gobernación, ¿cierto? Quien había de gobernador cuando estaba José Manuel de Espeleta era Francisco Baraya y la Campa, que ese fue el sucesor de Mon y Velarde. Y ese sí fue el que dio el decreto de fundación y ese sí fue el que pidió que se llamase San José de Espeleta, de Sonsón. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de Sonsón? Hay muchos que afirman, sobre todo el padre Gonzalo Uribe Villegas, afirma que Sonsón viene cuando los colonos que estaban en la Loma Maitamá quisieron venir a este valle y lo descubrieron. Él habla de ese valle como si lo hubieran descubierto en 1796, cuando este valle ya estaba descubierto cientos de años atrás. Entonces él dice que los primeros pobladores se vinieron y con grandes dificultades subieron a los valles altos y los descubrieron y que por allá gritaban desde Capiro, estos son, y que acá abajo les contestaban, sí, estos son, y que se quedó con el nombre de Sonsón. Es una versión, como le dijera yo, como espuria, como... Es de esas románticas que se inventaron en el transcurso de la fundación mientras encontraban un asidero real de cómo realmente justificar todo eso que estaban diciendo. Porque empecemos por entender de que es una sociedad que se está creando, que está naciendo, está creando unos nuevos mitos, una nueva cultura, están emergiendo entonces tres grupos poblacionales muy importantes: el indígena, los descendientes españoles y para nosotros todo lo que tiene que ver con los árabes, los judíos. Nosotros no tuvimos mucha influencia de negros. Nosotros sobre todo tuvimos de estos tres grupos poblacionales. Ese es como donde empieza la génesis de nosotros desde la modernidad. Pero, como dice don Alberto, estos territorios se empiezan a conocer desde un poco antes y todo esto era el gran cacicado de armas. Entonces partamos de que la primera denominación que tuvo esto fue el cacicado de armas desde lo español. Y realmente pues ellos entonces se encontraron con unos aborígenes, unas tribus que habían acá. Hablar de Capiro, pues eso no es coherente históricamente. Sí más hablar de la Loma de Maitamá y de una ocupación que hubo posteriormente en los valles altos. Que ellos... ¿por qué es imposible que sea eso? Porque, por ejemplo, no había la carretera que hay ahora en la Alto Sabana, sino que realmente como se comunicaban los valles altos con esa parte de allá de donde estaba la Loma de Maitamá,
era por el camino real de Supía, no, de aquí abajo, de de Vallejuela. Guamal. Ah, de Guamal. El camino del río, que era el camino real, que era realmente pues por donde ellos transitaban, porque entonces la colonización o la formación de estos valles altos sí empieza por allá, en donde ellos que llaman en la parte alta o en los, en el Llano Grande, que es cerca al cementerio. ¿Por qué? Porque ellos vienen de la parte de abajo, entonces entran por esa parte y empiezan a crear el sonzón. Primero que tienen que hacer un desmonte. Entonces es imposible que lleguen primero por la parte alta a decir, estos sí son los valles que buscamos. No, ellos tenían a los, pues aquí había la etnia que tiene que ver con los sunzunes, que ya es otro tema. Empezamos de una vez con eso, usted me va diciendo cómo va a ser el hilo conductor, Alberto. Bueno, entonces yo quiero traer aquí como el señor Flavio Álvarez Ángel, él tiene varias obras y fue escritor, y él nos habla de que el nombre de Sonsón se conoce desde 1627. Más o menos. Y registros nosotros, o sea, nosotros como tal tenemos registrado en los archivos más antiguos que desde 1723 ya se habla de los parajes de Sonsón. O sea, que es posterior a la fundación y que esto ya se conocía, que ya se habían por lo menos registrado, porque es que ellos empiezan a andar estos territorios más o menos de 1512. Desde 1512 ya se conoce un poquito el tema de que ellos empiezan a conocer más a fondo el cacicado de Arma. ¿Por qué? Porque es que nosotros venimos de una colonización diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de ese principio de acá, porque no venimos pensando de que venimos en un viaje de Río Negro, sino que ese viaje viene de otro lugar, Desde mucho antes. viene posterior, y ese viaje viene de Popayán. Entonces, quienes empiezan a administrar estos primeros territorios, quienes son los que están jurídicamente empoderados de estos territorios desde la corona, vienen desde Popayán. Entonces, por ejemplo, Baralles de la Campa, ellos fueron los gobernadores, pero sus primeras aventuras es cuando ellos llegan desde Popayán a registrar qué es lo que hay, a hacer las primeras alianzas con la confederación indígena que había en el momento. Exactamente. O sea que el nombre de Sonsón viene de muy atrás. Entonces este señor Ángel, Flavio Álvarez Ángel, se pregunta qué pasó en los 170 años, desde 1627 hasta que los colonos pobres de Río Negro y Marinilla vinieron a poblar a esto. Porque las crónicas de los colonos pobres de Río Negro, como los llaman ellos, están desde 1791 más o menos, 1789. Desde que hay acercamientos ya desde la parte católica, que ya empiezan, que son los grandes escribanos de la historia nuestra, digamos los que han registrado. Pero nosotros tenemos que hablar entonces de una ocupación de 12.000 años en estos territorios. Por lo menos sí. Pues esos son los registros que tenemos en la actualidad, que podemos decir que con certeza las piezas más antiguas que se han encontrado en Sonsón datan de hace 12.000 años. Y digamos que nosotros tenemos una ocupación, la ocupación prehispánica y la ocupación española realmente se dan en las mismas formas. Primero van a los ríos grandes, acumulan gente, conocen el territorio y posteriormente suben hasta la parte más alta, lo mismo que hicieron los indígenas, hicieron los españoles. Por ejemplo, aquí las huestes de Jorge Robledo, que era un teniente, un conquistador de Sebastián de Belalcázar, y que tuvo diferencias con él. Ellos conquistaron a los indios armados que vivían al otro lado, ya para el lado de Aguadas, y a los indios del lado de acá, que eran los Maitamaes, y a los que vivían al otro lado izquierdo, al más arriba del río, que eran los siriguas. Listo, bueno. Entonces, empecemos, Alberto, volvemos otra vez al viaje, ¿listo? Sí. Recordemos que venimos de esa parte de allá. Nosotros estamos más nosotros somos parte del Cartama. Realmente nosotros hacemos parte del Cartama, sí. Entonces, ubiquémonos como en el tiempo. O sea, ubiquémonos
anterior, volvamos hasta antes de llegar los españoles, listo. Vamos a hacer un pequeño, nosotros, antes de llegar los españoles, o sea, desde 12.000 años hasta el año 500, 492, entonces digamos que hasta ahí nosotros tenemos un rompecabezas más o menos armado. Cuando hablamos de, de estos territorios, los ocuparon unas familias, ¿cierto? Unas familias que tienen unos tránsitos, que han venido, ¿cierto? Ellos se asentaron en esta zona. Nosotros, político-administrativamente, nosotros somos Oriente Antioqueño, pero ambientalmente, morfológicamente, Geográficamente. indígenamente, geográficamente, nosotros hacemos parte de las estribaciones del Valle del Cartama. O sea, nosotros estamos más emparentados con Támesis, con Valparaíso, con Aguadas, que con La Ceja, que con Río Negro, ¿sí? Porque es que nosotros hacemos parte es de este territorio, ¿cierto? Geográficamente y ambientalmente, además, ancestralmente nosotros estamos conectados con ellos. Cuando hablamos nosotros de Maitamá, nosotros siempre hemos asociado a una persona. Y Maitamá no es una persona, Maitamá es un cacicazgo, Maitamá es un territorio. Esos son los territorios de los Maitamá. Ellos son los taamíes, ¿cierto? Nosotros somos de la familia de los taamíes. Los taamíes son los que se extienden desde acá más o menos hasta Santa Elena. Todo este gran territorio es de la familia de los taamíes. Y ellos hacen parte de ¿quién? De dos tribus grandes. O sea, ellos con la mezcla de todas estas familias se asientan acá. Unas familias que tienen que ver con quiénes. Nosotros tenemos que ver con la familia de los caribes y tenemos que ver con la familia de las Quimbayas. Nosotros somos una mezcla directa de eso. Y tenemos el lenguaje de la montaña del frente. Nosotros hablamos chipcha y somos dominados por los aztecas, porque hasta acá baja el poder de ellos. Porque hay dos grandes civilizaciones que tienen el poder en el continente, que son los que han dado forma a eso. ¿Por qué nosotros estamos muy conectados a ellos? Porque hay algo que influye demasiado y es que nosotros estamos muy cerca de la Pintaya, hacemos valles por ahí pasa el camino de la civilización humana en el continente americano. Entonces hay muchas cosas muy importantes que están muy cercanas a nosotros, que apenas estamos entendiendo, que apenas estamos dibujando como ese otro mapa o ese otro prisma que nosotros tenemos desde acá, porque nosotros hemos entendido muy bien o tenemos muy claro de dónde venimos desde el año 15, desde 1700 más o menos, ¿cierto? Desde lo que está registrado. Pero más atrás, ancestral, nosotros no entendemos muy bien cómo están organizadas nuestras familias, nuestras raíces. ¿Por qué? Porque entonces eso es la familia central, ¿cierto? Que es pues lo que tiene que ver con los tamis. Pero están, por ejemplo, también los cuicuy, que estaban como en la parte más Los baja de este cuicuy no territorio. eran propiamente mayas, no aztecas, sino mayas. Eran mayas, pero por eso, ¿sabes? Ellos eran mayas, pero entonces mire que ellos son otro emplazamiento. Por eso le digo que nosotros somos dominados. ¿Por qué? Porque es que hay personas y hay cosas que dicen que nosotros siempre fuimos dominados por los mayas. ¿Por qué? Porque por eso tenemos el higo. Por eso tenemos otro, por ejemplo, nosotros teníamos un vestuario diferente al de los otros pueblos, vestían como con ponchitos. No somos de taparrabos porque físicamente no hubiéramos podido ser de taparrabo por la altura que Por el manejamos, frío. porque nos hubiéramos enfermado. Entonces, por ejemplo, ese tema de que nosotros seamos muy buenos para las ruanas, para la orfebrería y todo eso, eso no es adrede, todo eso viene de todo ese abolengo ancestral que hemos tenido. Por ejemplo, para nosotros hemos conocido muy poquitos de nuestros principales pobladores, por ejemplo, nosotros conocemos Maitamá, Itaré, algunos, pero son muchos más los nombres importantes o las personas o esas tribus o esos abuelos, esos ancestros que han estado presentes en este territorio y que apenas estamos empezando a entender pues estamos empezando a entender cómo estaban organizados, todavía no entendemos bien sus relaciones, cómo eran sus simbiosis. Sabemos que entonces, por ejemplo, que Maitamá, Pipintá y los otros estuvieron en las montañas, pero nunca estuvieron en el valle, y que era más importante el Valle del Cartama que el Valle de Aburrá por muchas manifestaciones culturales y además acá había más concentración de oro y de otros elementos más importantes, de pieles. Pero yo quiero como que lleguemos ¿Qué quieres al decir? punto en que ya
después de Jorge Robledo, del mariscal Jorge Ujú. Robledo. ¿Qué pasó en esos 170 años que nos dice Álvarez Ángel que esto que aparentemente permaneció despoblado? Por ejemplo, yo una vez le hice la pregunta a Rafael Iván, le dije, No. cuando llegaron los colonos de Río Negro y Marinilla, aquí no encontraron nada, ¿cierto? Y nosotros vemos que el nombre de Sonsón viene desde 1627 y quizás desde antes, porque ya había unas tribus que llamaban los Sonsones, que fueron, o Sonsues, que fueron llevados Adoradores a- del sol y de la caña brava. El de la caña brava sí es real. O eso. sea, eso es de lo único que tenemos realmente que sí es parte de nuestra historia. Bueno, Eh, ellos no se fueron. Porque si ustedes todavía conservamos muy poquito de rasgos indígenas, pero todavía para el Brasil, para La Habana, para ese lado, hay algunos apellidos y hay algunos rastros muy diluidos ya, pero todavía se da. ¿Qué pasó, por ejemplo, aquí? Em, las castas son las familias que criaron para ser nobles, para gobernar. Si a usted lo crían para gobernar, usted lo enseñan para que mueva las cosas del pueblo, para el tema de la guerra y todo. Entonces, a los principales líderes es cuando los llevan hacia las minas del lado de allá, hacia las minas de Marmato. Entonces, Supía, eso. de su pie y todo ese lado. Entonces, por eso no es adrede que hoy en día todavía vayamos a ese lado a traer los primeros pobladores. ¿Por qué? Porque entonces digamos que los líderes, esas personas principales, fueron desplazadas hacia ese lado. Eso de que los masacraron, sí, hubieron muchas peleas, pero por ejemplo también hubo otra cosa, de que no a todos los asesinaron, muchos se hicieron asesinar, pero otros llegaron, o sea, llegó un momento en donde unos aliaron con los españoles y otros se hicieron asesinar dependiendo de qué les conveniera, qué les fuera más conveniente. Entonces realmente ese fue el tema. ¿Qué pasa? Que ellos sí se van más bien al perder toda esa fuerza indígena y no tener unos líderes que siguieran sacando todo ese poder que ellos tenían, toda esa ancestralidad, todo ese empoderamiento por la tierra, pues entonces ellos se empiezan a mezclar más con los españoles, empiezan a ser más que esclavos, empiezan a ser trabajadores, porque es que nosotros no tenemos muchos esclavos acá. ¿Qué pasa entonces ahí? Que ellos hacen parte, se van integrando realmente a esa nueva colonia, a esas nuevas dinámicas. Pero una pregunta, ¿qué pasó, digamos, después de que a esas tribus indígenas las llevaron Jorge Robledo y sus secuaces, y sus huestes, se los llevaron a Supía y a ese lado, Marmato? ¿Aquí quedó gente o no? Aquí quedaron indígenas, por eso Entonces, Alberto, esa es la pregunta mía. quedaron indígenas, pero ya no quedaron No quedan organizados. no quedaron desorganizados, quedaron las castas bajas, quedaron, o sea, los de a pie. Los de a pie se desplazaron con la colonización, Es se más, fueron mezclando, se fueron es mezclando. más, ellos se quedaron aquí Algunos, por eso, por ejemplo, se durante habla todo ese que periodo, pues se quedaron aquí, sí, y se muchos supone, de ellos escondidos en Río Arriba, escondidos en Norí, escondidos en Río Verde, más para que que no los fueran a llevar presos. más que escondidos, Alberto, no fue eso, sino que ellos lo que hicieron fue tomar amparo de una familia que los fue acogiendo. O sea, por decir algo, vos te pones a trabajar con mi familia, entonces yo te voy a coger y terminas mezclando con nosotros y vos ya terminas siendo, entonces ya dejas, adoptas el apellido de esta familia, porque esa fue otra cosa, que ellos empezaron a adoptar el apellido de muchas familias que lo fueron acogiendo, entonces fue cambiando esa relación. Entonces vos ya no tenías ese apellido que te marcaba como indígena, sino que ya tenías el español y te fuiste mezclando. Bueno, ¿y por qué cuando llegaron los supuestos pobres de Río Negro y Marinilla no hablan de presencia indígena? No hablan de presencia indígena, pero mire que pero sí hay algo muy paradójico, porque es que, como ya lo está escribiendo el español, ya no habla tanto de presencia indígena, porque los primeros desplazamientos o los primeros montajes para crear los valles altos todavía es desde el valle, desde el tema de la loma de Maitama. ¿Por qué? Porque sí, ahí sí realmente fue donde ellos se asentaron, ahí era donde estaban. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese primer poblado que tenía tanta fuerza, porque no era, realmente, es que ese es el tema, no es un poblado como tal el Alto de Sabana. Los indígenas como tal no tenían un gran poblado, ellos no tenían unos lugares, ellos no conglomeraban gente porque para ellos no era lo mejor, porque cada quien hacía
chagras. Sus chagras era que cada quien tenía su finquita dentro del bosque donde sacaban sus productos. Habían otros que estaban más en la centralidad, que sí tenían dispersos por todo el territorio lugares sagrados y lugares importantes. Entonces me imagino que en ese lugar de la loma o en esa zona tenían que haber encontrado para ellos algo muy especial. Hasta ahora, nosotros lo que hemos entendido, que hemos encontrado, que está muy cerquita ahí las dos cosas y es muy especial, es un salar y, y un yacimiento de cal. Entonces, esas dos cosas para ellos eran mucho más importantes que el oro, que la plata, que esas otras cosas, porque eso servía para para la cocina, para la vivienda, para las pieles, para un montón de cosas. Entonces eran entonces eran muy importantes para ellos esos dos elementos, claro, para ellos, porque es que el oro siempre lo asociaron a lo ritual. Por ejemplo, el tema de los armados son los irigua, pero ese es un nombre que le dieron los españoles, porque ellos los vieron brillar por allá en las montañas con pectorales, con armaduras, y esos son esos son armados, tienen armaduras de oro, pero ellos nunca, ellos eran los iriguas y les cambiaron el nombre, y ese río tiene ¿por qué? Por eso, porque nosotros les vamos cambiando las cosas, desde el sentido que se le da al español, que no llegó, o sea, llegó apropiándose del territorio. Cuando llegan a darse el tema de la colonización, es porque realmente, Alberto, ya se habían desplazado, se habían dejado de, los movimientos indígenas ya no tenían la fuerza guerrera que tenían en otra época, entonces ellos ya no iban a pelear por la tierra, ellos ya estaban colonizados desde el interior, porque ya les habían cambiado sus dioses, les habían cambiado sus costumbres, sus nombres y sus apellidos, entonces realmente habían hecho lo que tenían que hacer. Por ejemplo, yo tengo el padre Arias, nos cambiaron. El padre Alejandro Arias, que fue un gran investigador de Sonsón, él escribía que en la loma de Maitamá después de que hubo ese desplazamiento indígena, Jorge Robledo le entregó una encomienda indígena, o sea, le entregó 250 indígenas a un español a un portugués llamado Rodrigo de Sousa. De Sousa estuvo acá. Pero a Sousa lo mataron cuando mataron a Jorge Robledo, que los ahorcaron, Belalcázar los mandó a ahorcar. Entonces, esa encomienda, después llegó Belalcázar y se la entregó a Rodrigo de Soria, que era ese sí era un español que venía de Soria, en España. Inclusive se dice que él fue el que trajo la advocación de la Virgen de Valvanera. Sí, eso y él hizo un poblado, él hizo como la corona española exigía que todas las encomiendas indígenas, que todo el que tuviera indios a su disposición, tenía que construir capilla y tenía que tener cura doctrinero. Y no le gustó, por ejemplo, es más, hubo una capilla allá donde llegó la advocación, allá donde van a hacer usted, padre, el roble, y hubo un padre que no quiso eso, y él hizo desmontar la iglesia y traerse la advocación y construir el templo que usted administra, porque no le gustó, por ejemplo, ese espacio, y decía que en esa zona no debería, porque era un paraje no apto para volverse, porque se estaba volviendo más importante que las iglesias del pueblo. Entonces él quiso que eso no se podía hacer y o sea, ese tipo de cosas pasaron, porque es que, por ejemplo, también era una población móvil. Por ejemplo, se habla de que en donde estamos ahora es la tercera asentamiento. Y tiene toda la razón, porque es que los pueblos eran muy móviles y tenían que irse adecuando a lo que estaban haciendo, a la economía, a lo que se estaba empezando, a lo que se estaban dando. Entonces, realmente digamos que de aquí no se ha ido. De todas formas, debemos de tener un poquito de sangre, pero muy ya. Hay dos pruebas muy fehacientes de que aquí sí tuvo que haber habido gente cuando llegaron los llamados pobres de Río Negro y Marinilla. Pues que no eran tan pobres. Pero no eran tan pobres. Es más, por ejemplo, Alberto, imagínense que el camino que recorrieron esos primeros pobres, no vino a estos parajes, sino que se venían por Abejorral a la loma de al Alto de Sabana. Y posteriormente, cuando ya estuvo fundado Sonsón, el hermano del fundador fue el que montó la empresa de vamos a crear el camino nuevo
hacia el Hacia lado la Loma Maitamá. no, hacia la Ah, Loma ya, Maitamá, hacia el Mariquita. lado de allá, hacia, Mariquita. ah, no, A Honda. por donde entraron realmente, por ese camino fue donde entraron la primera vez, pero no, crear el camino nuevo a Río Negro, por más o menos cercano camino de a Vallejuelo. lo que nosotros conocemos como que es el trazado Es el ahora, camino de Vallejuelos. por Mesopotamia, Mesopotamia, exacto, padre. exacto. Sí, que todavía existe gran parte de ese trazado, se volvió una carretera, o sea, desde el río Aures a Mesopotamia aún existe, pero es Ya una aplanaron, carreterita lo que volvieron se carretera. puede hacer en bicicleta, muy sabroso. Yo lo recorrió ya 2 veces. Pero en todo caso, esos 250 indígenas que nos decía el padre Arias que habían en la Loma de Maitamá, ellos se quedaron ahí, siguieron cultivando después de que desapareció Rodrigo de Soria, porque él no solo tenía indígenas a su disposición allá, también tenía aquí en el Roble otra encomienda indígena, otros indios, otros indígenas asociados a él que le pagaban tributo. Y realmente, Y el padre Arias dice que ese sitio de Sonsón, creado por Soria, y el padre Arias dice que Rodrigo de Soria fue el verdadero fundador de Sonsón. y tiene algo que, porque es que él es el primero que realmente une los dos caminos. Realmente es que Sonsón se da porque se unen dos caminos de minas. El camino de la mina de Honda y el camino de la mina de allá, que ambos nos cruzan. Y realmente si nosotros no fuéramos el cruce de montaña más bajo que hay de la cordillera central, tampoco hubiéramos llegado a ser la importancia que tenemos. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos realmente, si nos vamos a la colonización, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una estrella caminera. De aquí salen, Somos nómadas. caminos para todos lados. Ah, sí, cuando en la relación de la provincia de Antioquia, de este gobernador Silvestre, Francisco Silvestre, él dice que Sonsón era el centro de la provincia de Antioquia en aquel tiempo, 1785. Él habla de la tierra de Entre Ríos, entre el río Cauca y el río Magdalena. Que porque en ese tiempo Urabá no existía para Antioquia. Y Sonsón llegaba, de Antioquia llegaba hasta Chinchiná. Entonces él decía que Sonsón era el centro y que de aquí tenían que salir los caminos hacia el Magdalena, hacia el Cauca, hacia el Chocó, hacia Cáceres, mire que cuando, hacia Medellín, hacia todos los lados. cuando a José Fermín le dicen que esa fundación de Salamina es prohibida porque él está en unos terrenos que no son de él, a él le dicen, vea, váyase más allá del río Tun y puede fundar allá. Entonces mire que termina fundando en Pereira. En Popayán. Ajá. No, en Pereira, porque es que Todo eso pertenecía a Popayán. o sea, todo lo que, sí, pero es lo que está entre donde están los termales, Santa Rosa de Cabal, Pereira, todo ese terreno, o sea, eso fue lo que le entregan a él, porque esa ya era otra encomienda que él sí podía hacer uso. Y que todo eso se lo habían entregado en un momento a esta gente. Eso correspondía ya al departamento de Popayán. Sí, es que Popayán hasta en algún momento fue hasta acá. Llegó hasta San Antonio de Pereira. Bueno, en todo caso, esos indígenas que habían en el Alto Sabana, en la Loma de Maitamá, dice el padre Arias, que cuando llegaron los pobres de Río Negro y Marinilla, no se pudieron asentar allá, porque ya estaba ocupado el territorio. Y además ellos no venían en busca de esa loma. Es que ellos no venían. Ellos venían en busca de este valle. Y siguieron para acá y aquí se poblaron. Acá, por ejemplo, desde que es que ellos ya habían venido a este valle y lo habían visto como muy fértil y muy importante. Cuando ellos llegan y se van para Río Negro y arman el tema de Río Negro, ya ellos habían pasado así y realmente ya habían previsto que Sonsón o los valles altos eran unos valles muy fértiles y que podría ser más adelante la despensa de Río Negro y de ese otro lugar. ¿Por qué? Porque entonces el terreno donde estaba, la cantidad de manantiales de agua que había y la calidad, por ejemplo, es algo muy contradictorio. Por ejemplo, ellos lo primero que hicieron cuando estaban despejando Sonsón fue venirse a sembrar trigo. Por ahora los barrios vecinos de nosotros se llama el Trigal. En todo ese sector, en todo eso, o sea, ellos quisieron todo este alrededor lo sembraron de trigo y fueron desmontando la tierra. Realmente cuando llega José Joaquín Ruiz y Zapata, es un gran agrimensor. ¿El qué hizo? Un valle que ya estaba despejado, porque es que para poder hacer lo que hizo José Joaquín ya tenían que haber despejado todo este territorio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los primeros pobladores, o sea, despejar primero, abrir, a darle el espacio que se necesitaba y ahí sí, entonces cuando él ya vino,
pudo empezar a hacer eso de repartir los solares, abrir la tierra, organizar. ¿Por qué? Porque ya había habido una ocupación de más o menos ciento y bola de años en este territorio, pero ya lo habían podido organizar. Ujú. Es que realmente, por ejemplo, nosotros tenemos dos formas y es asentamiento o fundación, pero realmente todo empieza por un asentamiento. O sea, por qué se asentaban acá? Porque hacía parte del viaje. O sea, acá era un enclave donde descansaban, dormían y la siguiente jornada tomaban los suministros. Es más o menos, si nosotros nos vamos a... Exacto, pero si nosotros nos vamos a... Porque se vivía a la velocidad de la pie, o sea, lo que nos demoráramos caminando, ¿cierto? La mayoría de nuestros pueblos, si nos vamos a lo de hoy, o sea, todos nuestros pueblos están a un día caminando. Usted puede ir a Nariño caminando, a Argelia caminando. A eso está la mayoría de distancia de nuestros pueblos, porque ese fue como más o menos el trazado que nosotros tuvimos, y el trazado de nosotros son atracción mular, entonces era una jornada de trabajo. Nosotros estamos casi todos a una jornada de trabajo. Nosotros, en los pueblos de nosotros, casi siempre están a 50 kilómetros. Ninguno están a 100, a 200, no. Están a una jornada que es como se nos ha dado el contexto, porque tenemos unas lógicas que hemos ido perdiendo. ¿Por qué? Porque es que todo se nos vuelve modernidad y lo nuevo lo que tenemos que, pero tenemos que aprender eso. Entonces, por ejemplo, por eso nos hemos dado la tarea para poder entender completamente nuestro universo, tenemos que entender también a los abuelos, tenemos que comprender todo eso, y cuando comprendemos a los abuelos, son ambos, son los españoles, son los indígenas, porque ambos habitaron el territorio, entonces tenemos que entender 12.000 años de ocupación. Por eso don Alberto hizo una línea de tiempo súper interesante, pero esta es del 1800. Porque muy bueno hacer una línea de tiempo. Pues teniendo... Ahí voy, por eso nosotros, o sea, en la investigación que estamos haciendo, ahí vamos, estamos creando la línea de tiempo y ahí vamos construyéndola. Todavía nos falta mucho porque es que, en este momento, todo eso que yo les he contado viene de un poquito de ir a investigar a Popayán. Todavía nos falta ir a investigar a España, a la madre patria, a Indias, porque, por ejemplo, la religión católica tiene montones de información que ellos recaudaron, porque ellos fueron muy juiciosos escribiendo todo lo que pasó. Entonces de ahí es donde hemos entendido mucha parte de todo eso. Entonces la conclusión, padre, ¿va a decir algo? Sí, mire, yo celebro que el tema de los indígenas, la indígena, porque a Sansón nos lo han enseñado de los pobres, de 790 para acá, ¿cierto? De ahí para atrás muy poca cosa. Muy poco, es correcto. Sí. Este libro cae, me parece, en la nota. El momento que es. Este libro lo escribió un historiador de Alfredo Corneño, se llama Edwin Alonso Marín Mejía. Sí, esa es su biografía y se dice él toca, él sabe, él es la persona que más sabe de los Pantágoras en Antioquia. Bueno, dice la conquista del oriente, el centro y el nordeste antioqueño. Este libro se sitúa entre 1550 y 1600. Ese es como el periodo de tiempo que abarca y las huellas que han encontrado de ese tiempo. Habla de 3 ciudades, o sí, como 3 fundaciones, Arma, luego Victoria, muy importante, sí, y Remedios. Remedios, sí, señor. Remedios lo fundaron como 40 veces. Lo pasaron en la otra. Para la otra, ¿cierto? Y habla de estos caminos y de lo poco que ya pude encontrar,
El libro es extraordinario y me lo conseguí en estos días. Entonces lo traje como un regalo para el Centro de Historia. Ah, qué bien. Qué maravilla. Añade otra lucecita a lo poquito que se vaya preguntando. Muy importante. Cuando uno va, hace 7, 8 años, me fui con unos compañeros a San Lorenzo. A San Lorenzo, Y todavía allá estoy en San le Lorenzo. hablamos de Sí. César, de Neón, Ajá. esa Ujú. crónica de 1600. 27, sí señor. Exactamente. Entonces, qué bueno seguir ahondando. Hay que seguir, hay que seguir. Sabemos que es muy difícil, muy pocas huellas, etcétera, pero es un tema apasionante. A los ronzoneños no nos gusta que nos digan indígenas, No desafortunadamente. nos gusta que nos acuerden de eso, del pasado. ¿Ah? No nos gusta que nos No. acuerden de ese No, pasado. todos tenemos sangre real. Y ya venimos, claro. Lo de la Virgen de Valvanera ahí también anuda. Tiene un montón, es muy importante la advocación también. Este libro es un poco pesado de leer porque es un poco casi que de datos. De datos históricos. Así muy suelto. La ortografía procura ser muy de la época cuando cita textos. La puntuación es terrible. Pues, respecto de la puntuación. Es muy distinto porque es... Pero de todas maneras, espero que nos pueda servir. Yo quiero acotar algo. Yo quiero acotar algo. Ya que usted tocó el tema de la isla de Valvanera, esa es una de las pruebas de que Sonsón no estuvo deshabitado durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa advocación, ¿quién la trajo? La trajeron los primeros conquistadores. Precisamente Rodrigo de Soria, que hablamos ahora, él venía de esa región de Soria, en España. Soria, es allá, cerca de Valvanera, entre Burgos y Logroño. Y Logroño, de allá, y los conquistadores, ustedes saben que muchos de ellos cambiaron su apellido por el del... sí, señor. Rodrigo de Soria era de allá. El año anterior que estuvimos por la con Margarita y José, nos pudimos dar cuenta de esa realidad. Nos faltó ir al archivo de Villa, que por eso hoy podemos ir por invitación del Centro de Historia. Muy importante, sí. Y entonces, Rodrigo de Soria fue el que trajo esa advocación y se la inculcó a los indígenas en esas capillas a través de los curas doctrineros. Les habló de la advocación de la Virgen de Valvanera. Esa advocación siguió y persistió hasta la actualidad. No fue ese señor Buitrago quien en 1802 nos dicen que trajo la advocación, no, que construyó una ermita en el Roble. Esa ermita ya estaba, lo que pasa es que se había caído y él la reconstruyó y continuó con la advocación de la Virgen de Valvanera. Pero esa advocación de la Virgen de Valvanera venía desde 1546, desde que se fundó a Santiago de Arma. Venía. Entonces, la pregunta que yo me hago a veces es, si aquí no había nadie, entonces ¿cómo se transmitió esa advocación de la Virgen de Valvanera y cómo se transmitió el nombre de Sonsón? Tuvo que haber habido alguien que les dijera a la gente que venía de Río de Marinilla que esto se llamaba Sonsón y que había una Virgen llamada la Virgen de Valvanera que se venía adorando desde esos tiempos. Porque no creo que hayan dejado un letrero grande que dijera bienvenidos a Sonsón. No, sino que es que exacto. Sino que tuvo que hacer una tradición oral de padres a hijos, Tuvo que haber un intercambio. Un intercambio real con los indígenas y ellos hablaban, es que se llama Sonsón. Y quedó el nombre de Sonsón. A pesar de que lo pusieron San José de Espeleta, nunca se perdió el nombre de Sonsón, ¿cierto? Y Sonsón siguió y sigue hasta la actualidad. Y lo mismo la advocación de la Virgen de Valvanera, porque nunca se perdió. Porque esa gente que estaban aquí antes de la llegada de los pobres de Río de Marinilla, esa gente le enseñó a los que llegaron que ellos también adoraban una virgen que se llamaba la de Valvanera, no la virgen que adoraban en Río Negro o en Arma, que era la Virgen de la Concepción de Arma, sino que era otra virgen que ellos adoraban. Entonces eso lo entendieron los que venían de Río de Marinilla a través de esas comunidades
que como dice Edwin, se fueron asimilando, esos indígenas se fueron asimilando Alberto, hay cosas a que la, a la gente se que van llegó. perdiendo, por Y ejemplo. este mismo nombre primitivo de San José de Peleta, de Sonsón, denota que ya conocía. Porque es que, Ya exacto, estaba. mire que muchas de las poblaciones de nosotros tienen cosas de españoles y cosas de indígenas. ¿Por qué? Porque entonces, para no perder, por ejemplo, el tema de, ellos eran los unsúes. Entonces, me imagino que hablaban del territorio de los unsúes, terminaron siendo los sonsones, ¿cierto? Los Eran españolizaron. los Sí. iriguá, pero terminaron siendo los irguas, porque vamos, ¿por qué? Porque es que entonces vamos cambiando. Y por ejemplo eso de que, cómo es que entonces, por ejemplo, algo más moderno, cómo es que el paisaje cultural cafetero empieza del río Arma para allá, si todo empezó acá? También, por ejemplo, ahí la historia no nos lo ha reconocido. Y por ejemplo, también se habla de un padre que fue el que les inculcó ese tema de que llevaran café y empezaran Eso fue a un médico, diversificar. médico donzoneño. Entre ambos, porque es que realmente. ¿Quién? Gloria. Ah, Gloria, diga a ver. Pues ya se adelantaron al tema que estaba hablando el padre. Mi pregunta es, a ver, de nosotros y toda la vida ha existido esa ermita abajo en el roble, ¿por qué Esa ermita, la ermita. religión católica, digamos, de todos los supuestamente los católicos que hemos ido en Sonsón, por qué nunca le pusieron piragua a ese santuario? Antes hubo No. una iglesia bonita. Yo le conté. Según lo que tenemos de la investigado, el Sonsón de los indígenas ya existía. Sí, No con las características urbanísticas del día. no. Unas casas por ahí. Regadas. Y vienen y fundan este Sonsón de los mestizos. Aquí en Sonsón ha habido muy poquita presencia española, para que no nos creamos todos pues, de sangre europea, no. Ahí, miren, usted que sabe de historia, sabe, 2 o 3 o 4, el maestro Chandía, 2 o 3 españoles. Muy poquitos. Y entonces, fundan este Sonsón de los mestizos en el 800, como sabemos, y empieza a crecer. Acuérdense que este era el cuartel general para toda esta expedición. Entonces, esto empezó a crecer mientras que desaparecía lo que había de bohíos indígenas. Para 1870, el segundo párroco de Sonsón, Padre Hoyos, que era un tipo raro, el beneficio que ese cura le hizo a Sonsón no lo hemos ni conocido. Ese padre en el 70 dijo, hombre, la Virgen de Valvanera está allá abajo en una capillita de madera improvisadita ahí. Bueno, pero este pueblo tan grande ya no tiene un hospital. Entonces voy a fundar un hospital, y como es un hospital católico, tendrá un templo. Y traemos la Virgen de allá. No de arrimada, como dicen las señoras de Sonsón, no de arrimada a la iglesia de allá, sino a iglesia propia. Y por eso la trajeron ahí. ¿Ven? 1883, ¿cierto? Entonces, miren que en ese tiempo, ahí donde está la Valvanera y está el hospital, ya era la salida. No existía nada de ahí para arriba de tapete ni nada de eso. ¿Ve? Ahí eran 3 cuadras de la playa y ya estábamos en los ejidos. Una cosa que toca el padre y toca Alberto es muy importante, y es la colonización se da a partir de 1700 y 1800, y es cuando realmente, cuando aparecen los criollos, los mestizos, o sea, los hijos de esos españoles y de esos indígenas que ya no son aceptados en España, que van allá y les hacen el feo, entonces llegan ya se devuelven y dicen, ahora estas tierras sí son importantes y ahora sí nos vamos a ir a quedarnos en nuestra nueva Granada, en nuestras tierras. Es por eso realmente, por eso empieza a darse esa progresión, porque ya no son ni de la niña, tienen que empezar entonces a crear ese nuevo contexto.
esa nueva forma de vida. Y como yo creo que el Centro de Historia, auxiliado con esa sala de antropología que se ha ido montando ahí, es un reto y una tarea grandísima investigar. Investiguemos hacia atrás. Empezar a escribir. Sí, nosotros hemos escrito la historia de que llegaron los pobres de Nelson Marinilla. Que no eran tan pobres, porque no uno venirse con toda la familia, sostenerla Usted no uno puede o dos ser, años usted no se puede ser pobre mientras para venirse produce a alguna crear la cosa. colonización. Usted tiene que decirle, como siempre hemos hecho con el Estado, decir que somos pobres para que nos ese ha sido un sistema. Y por eso, por ejemplo, los abuelos no le dejaron a nadie decir, sino que le decían, barmen. Sí, porque no le dejaban tiempo. Usted tenía que ir a desmontar, a organizar su propia finca. Por ejemplo, ya que llegamos al tema de los colonos que llegaron a nosotros, yo compraba sus tierras con 1.000 pesos de oro. Para que no se quede con la mentalidad del pobre. ¿Cuánto equivalían los 1.000 pesos de oro hoy en día? En el tiempo un castellano de oro valía un peso. Lo compraban por 1.000 castellanos y equivalente a 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos de oro hoy en día valen más de los 1.000 millones de pesos. Ese fue el costo real de las tierras de Sonsón, sin tener en cuenta el costo de vida, únicamente tomando el valor del oro. La hiperinflación se llama eso. Exacto. O sea que, y en el tiempo había gente, por ejemplo, José Antonio Alzate, que fue el líder de los colonos que fundaron acá. Él tenía una módica suma de 500 pesos, que eso equivalía a más de 500 millones de pesos hoy en día. Y andaba con la familia y 23 empleados. Y tenían hasta esclavos. Es decir, ellos no eran pobres, no tenían que decir al gobierno. Lo que pasa es que no todos los que se venían pues tenían esa capacidad. Se venían unos Los que ricos. tenían esclavos, la mayoría eran personas muy mayores. O por ejemplo, el tema de los esclavos, no tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de ciertas instituciones. Por ejemplo, el padre. Si el padre tenía que administrar, ellos sí tenían esclavos, porque tenían varias personas. O sea, como ellos no tenían es que había una cosa muy tesa que era la familia y la familia extendida, entonces tenían la familia constituida bajo la religión y con las dos vocitas que tenían los otros hijos, entonces tenían como pues otros 20 hijos, entonces realmente tenían una fuerza laboral muy grande. Por eso ellos no necesitaron el tema de los estados, por eso el tema de tengamos muchos hijos, seamos muy fértiles y tengamos una fuerza laboral propia. ¿Por qué? Porque es que resulta que si tenemos, todos ellos van a tener plática, van a conseguir y todos nos vamos a juntar y todos vamos a crear realmente ¿cómo? Porque es que tenían la familia que habían constituido ante el Estado, ante la iglesia sobre todo. Y fuera de eso, casi todos tenían la otra. O sea, por ejemplo, acá casi todos tienen que ver con los Villegas. O sea, todos somos familia de todos porque la sangre está muy mezclada realmente. Todos aquí compartimos todos los genes de todas las familias. Por eso hay tanto bobo en este lado, porque es que tenemos mucha endogamia. Hay que ver también como el momento histórico. Miren, yo me pongo a analizar. Recordemos que el primer párroco es el padre Henao. El padre Henao, sí. José Tomás Henao. 1910, mayo de 1810. Hasta el 52 que murió. Que se muere. Bueno, duró mucho. Ese padre levantó dos iglesias, imagínense. La casa, como él se vino con toda la familia de él, sí. La mamá, los hermanos y toda la gente. Entonces era como esa labor aquí adentro, doméstico, organizar la carretera. Vea que el otro... El segundo párroco, que es ya el padre Hoyos, del 53 hasta el 94. Hasta el 97 bueno, murió. Ese padre ya la casa estaba más o menos organizada. Ahora sí a pensar ese padre fue el que empezó, el que traba calón para el camino a Honda, allá. Magdalena. Ese padre fue el que pensó en colegios, ya como más amplio, ¿cierto? Entonces hacía cada personaje como que hay que ir encuadrando
como en el contexto social y cultural que le toca vivir. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí para que podamos hacer, terminar A ver el brindis. hacer el brindis. Hacer el brindis. Pero un aplauso a la Ay, me cayó la llave. A una entrega del libro, ¿no lo conocías? No, yo no lo conocía, el Paso del Conquistador. ¿Cómo? ¿Cuántos libros tiene? En este momento vemos como nominalmente 11. Sí. Restaurante de No, partimos. estamos no. Este es muy bueno, me lo tienes que prestar. Vamos a leerlo a ver. Pitágoras es tremendo. ¿Qué? Porque ¿dónde están los ausentes? Bueno, Mónica, entonces Y muchas gracias. concluyamos. El brindis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la presencia, por estar pendientes del evento. Y los invitamos a que hagan parte del Centro de Historia, que vengan y hagan parte del Centro de Historia. Hay mucho que leer, hay mucho que escribir, hay mucho que hacer. Mucho que compartir, muchas anécdotas para entender el porqué de todas estas historias bonitas que tiene Sonsón todavía por descubrir. Bueno, Ahora los invitamos a que celebrar el cumpleaños del Centro de Historia. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. bueno. ¿Quién hace el brindis? Margarita, un brindis.